Bueno, si les parece, vamos comenzando. Mi nombre es Marina Becasis. Actualmente soy la gerenta de recursos humanos para lo que es el Customer Center de Atlas Copco en Argentina. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presentes en el día de hoy. Les queríamos dar la bienvenida a la Semana de la Ingeniería en el Hogar de las Ideas Industriales. Es un evento que estamos realizando por primera vez en Latinoamérica con ya unas experiencias en Brasil de éxito, así que estamos comenzando con el resto de los países. Es un evento dedicado a conferencias sobre ingeniería, carrera, innovación, sostenibilidad y diversidad con nuestros empleados del Grupo Atlas Copco como conferencistas. Para quienes no lo conocen, el Grupo Atlas Copco es de origen sueco, con más de 149 años y más de 40.000 empleados en todo el mundo. Somos una empresa industrial líder, presente en varios sectores. Actualmente contamos con más de 1.000 empleados en toda Latinoamérica. En esta trayectoria hemos construido una relación de confianza con miles de clientes en todo el país, quienes confían en nuestras innovaciones para favorecer el crecimiento de sus negocios. Valoramos la calidad de vida de nuestros colaboradores a través de los beneficios, la diversidad, la flexibilidad y una cultura que valora la curiosidad, el aprendizaje, la mente abierta y la innovación. Nuestro propósito es que nuestras ideas industriales empoderen a nuestros clientes para crecer e impulsar a la sociedad. Así es como creamos un mañana mejor. Durante esta semana, del 17 al 21 de octubre, tendremos charlas con diferentes temáticas y diferentes invitados. Les comento a todos que para quienes tengan preguntas pueden enviarlas por el chat y al final estaremos respondiendo. Las conferencias van a ser grabadas, pero solo enviaremos certificados a quienes hayan asistido por lo menos al 75% del evento en vivo. Así que los invitamos a participar en todas las conferencias que nos quedan por delante y que inviten a sus amigos, conocidos o compañeros y compañeras de sus carreras que todavía hay tiempo para participar. Hoy vamos a tener una conferencia con Leandro Escudeiro, a quien podemos ver en pantalla en este momento. Leandro es actualmente nuestro gerente general para lo que nosotros llamamos nuestra división de negocio de Industrial Technique. Y va a estar abordando el tema de carrera en Atlas Copco. Leandro tiene muchísimos años en la compañía y nos va a contar un poquito qué es esto de trabajar en el área y cómo fue desarrollando su carrera dentro de la compañía. Bienvenido, Leandro, gracias por aceptar participar en nuestra Semana de la Ingeniería. Para quienes no lo conocen, sé que hay algunos en la sala que lo conocen, Leandro lleva más de 27 años ocupando diferentes posiciones dentro de la industria. Como dije recién, actualmente es nuestro gerente general para Sudamérica, para lo que es la región de Sudamérica, en Atlas Copco, dentro de lo que es la división de Industrial Technique. Leandro es graduado como ingeniero en la Universidad Paulista, él es de Brasil, y actualmente está residiendo aquí en Argentina. Así que, Leandro, bienvenido, la palabra es tuya y esta conferencia la vamos a hacer en formato de entrevista para que puedan todos conocerlo y conocer acerca de él. Leandro, Hola, no sé hola si quieres Marilé. aprovechar para presentarte y contarnos un poco de vos. Sí, me presento. Bueno, primero algunos chequeos No se técnicos. te escucha. A ver si hay algún problemita con el audio. Puedo ser yo. A ver, sí, perdón. A ¿Me ver, escuchan? ahora sí, perfecto. Yo estaba exactamente comentando eso. Antes de nada, un chequeo técnico. Entonces, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Y por lo que había entendido, vamos a tener esa charla para personas que de afuera de la compañía. Yo veo que muchos se han sumado, que son trabajadores de Atlas Copco, pero entiendo también que está disponible para los que no son de Atlas Copco, ¿verdad? Exacto, Leandro, para quienes quieran sumarse y participar y conocer un poquito más de la empresa y de las propuestas que tenemos para esta semana. Dale, muy bien. Bueno, gracias por la presentación, Mariné, muy generoso de tu parte. Eh,
De hecho, llevo 28 años en Atlas Copco. La verdad que fue mi primer empleo, entonces me parece bastante oportuno, ya que vamos a hablar con personas de afuera de la compañía, si tiene alguna duda, cómo sucedió esa transición del colegio, de la universidad hasta la compañía, cómo fue mis primeros años en la compañía. Entonces, entiendo que es una buena referencia y poder comentar eso también es de mucho gusto y poder compartir eso es un placer. Eh, bueno, yo trabajé en diferentes áreas de la compañía. Estoy hace 3 años en Argentina, responsable por la región, como comentaste, pero antes toda mi carrera fue en Atlas Copco Brasil, en una área específica de negocios. Entonces, en Atlas Copco tenemos algunas áreas distintas, con distintas jerarquías, pero yo siempre participé y hice parte de esa parte de la área de negocios de industria, herramientas industriales. Perfecto, y Leandro, yo ahí ya te empiezo a preguntar, porque a mí me intriga mucho y me gusta mucho escucharte cuando nos contás acerca de tu carrera. ¿Vos empezaste cómo? ¿Con una pasantía? ¿Saliste del secundario y pasaste de la escuela secundaria y ya pasaste a trabajar? ¿Cómo fue esos primeros pasos? Así es, así es. Yo arranqué como pasante. La secundaria la hice una secundaria técnica, entonces ya con una formación técnica junto con la secundaria, y cuando estaba por completar, había como un marco con varias empresas disponibles para pasantía, y la verdad que yo no conocía mucho de Atlas Copco, no conocía mucho de la industria, y me pareció interesante. Era una compañía que yo la elegí más por la ubicación, que estaba cerca de mi casa, y ahí me fui a enterar de lo que era Atlas Copco. Y ahí mi primera percepción fue bastante positiva, me pareció una compañía eh, con mucha historia, que de hecho es, pero yo no sabía exactamente qué esperar de esa compañía. Entiendo que hoy las personas, los jóvenes que salen de ese ambiente de estudios, y hacia la transición a una compañía, ya tiene más informaciones. Hoy está todo al toque, se puede buscar por la internet, tiene más informaciones disponibles. Hoy es todo más Eh, accesible, ¿no? Que eh, en Mucho aquellos más momentos. accesible. Yo tuve ese contacto con la compañía y pasé a conocer Atlas ahí. Entonces fui a visitar la compañía, hice la entrevista de pasantía y de a poco fui conociendo la empresa. ¿Y qué te encontraste, digo, en esa primera impresión de llegar a una empresa, digo, de venir de la secundaria, de comenzar la universidad y encontrarte con una empresa? Digo, seguramente Atlas Copco no era lo mismo que es ahora, probablemente algo más chico, pero ¿cómo fue ese primer choque con el mundo empresario? Mira, eh, sí, yo puedo comentar por los dos lados. Por el lado de lo que era Atlas Copco en su momento, era algo parecido a una empresa más familiar. Estamos hablando de 28 años atrás, entonces parecía una empresa más, era una empresa más chica, y ahí, como estaba en Brasil, parecía, no tenía la importancia, el tamaño que tiene hoy. Y, y, y mi expectativa era, yo no sabía mucho lo que esperar de este mercado laboral. Yo tenía 17 años, y para mí estar en una empresa importante, poder trabajar, poder ejecutar lo que yo había aprendido y de a poco entender cómo funcionaba una empresa, fue una sensación muy gratificante, fue súper positiva. Y me sentí otra vez, yo era un pibe con 17 años, y fue bastante gratificante saber que yo podía ir a un lugar, ejecutar mi trabajo, salir de ahí
bueno, en ese momento yo arranqué a hacer la universidad, entonces salí de la secundaria técnica, ingresé en Atlas Copco y por la noche hacía la universidad. Entonces tener esa combinación, no, no sé, me sentía un poco importante, que algo, me sentía haciendo algo de relevante en el mundo. Yo tenía esa sensación. Ujú. Y contanos un poquito cuál fue la primera posición. Digo, ingresaste como pasante, pero ¿qué era lo que te tocaba hacer en el día a día? Yo era técnico y arreglaba los equipos que teníamos, nosotros, equipos que algunos aún los tenemos, son equipos neumáticos. Hoy tenemos muchos equipos electrónicos, pero en ese momento no teníamos tanto. Y a mí me tocaba arreglar los equipos que venían de nuestros clientes con algún problema, rotos de alguna manera. Yo tenía que desasemblarlos, entender lo que pasaba, cambiar algún repuesto, hacer algún mantenimiento interno, volver a ensamblarlos, testearlos y devolverlos a los clientes. Entonces, en ese momento era un trabajo bastante técnico, súper manual, técnico. Yo llevaba todo el día con grasa en los dedos. Y después te ibas a la facultad. Y después sí iba a la facultad, sí, sí. Lavaba bien las manos, me cambiaba y iba a la facultad. Perfecto. Y Leandro, te quería preguntar cómo fue el acompañamiento, digo, que te dio la compañía en este proceso de estudio y de formación. ¿De qué manera se te acompañó? ¿Cómo era esto que comentabas recién, ¿no? El equilibrio en tu vida entre ser estudiante, estar trabajando, tener toda esa responsabilidad sobre estas herramientas que comentas que tenían. Mira, yo encontré en Atlas, Mariné, una empresa con mucha, hay un término que usamos acá en Atlas, que es que en Atlas Copco tenemos libertad con responsabilidad. Entonces, eso, de hecho, yo siempre viví eso en Atlas, que la compañía nos daba siempre muchas opciones de hacer las cosas, pero éramos responsables y siempre fuimos responsables por lo que había que cumplir. Entonces, en ese sentido, yo no tuve problemas en tener las cosas, tener mi lado profesional, después salir a estudiar, pero te soy sincero, no había una preocupación de la empresa, si las personas estaban estudiando o no. Eso que hoy nosotros tenemos en Atlas, que es súper fuerte de desarrollar las personas, garantizar que tenemos ese espacio de aprendizaje. De hecho, esa semana que estamos teniendo ahora, la semana de ingeniería, para hablar con estudiantes, el portafolio que tenemos internamente de poder acceder a cursos, entrenamientos, eso no había en esa época. Era una otra época. Era otra época, definitivamente. Era otra época. De hecho, hoy, como recién lo mencionaba, son cosas que para uno son obvias, ¿no? Son evidentes y suceden en la carrera de cualquier persona joven que hoy está iniciando sus primeros años. Y por ahí hace tantos años atrás no era algo tan dado, tan naturalizado como es hoy en día. De hecho, muchas veces lo hablamos entre nosotros, ¿no? Así es, hoy tenemos, bueno, tenemos un acuerdo con LinkedIn, entonces además de los entrenamientos internos que tenemos una plataforma de LinkedIn Learning que los entrenamientos están disponibles a todos los empleados al toque. Entonces, si un determinado tema, quiero saber más profundamente acerca de un determinado tema, está disponible, yo puedo, no sé, acceder a ese entrenamiento, hacer un curso en etapas, como me conviene. Eso no existía antes. La verdad que No, es un otro momento. la conectividad vino a facilitar mucho las cosas, de eso no hay dudas. Tal De hecho, cual. estamos en este momento de muchos países en simultáneo. Y Leandro, contanos un poquito a todos y a todas qué cosas técnicas, esto que comentabas recién, vos lo habías visto en el colegio, en la secundaria, lo fuiste aprendiendo durante la universidad, cómo era ese
intercambio, si se quiere, de conocimiento entre la parte de formación con la parte de la realidad, del actuar en el mercado de trabajo. Sí. No, mi formación en la secundaria técnica fue de mecánica y después yo fui a estudiar en la universidad mecatrónica, mecánica con electrónica. Entonces, lo que yo había visto en la secundaria técnica era algo que yo tenía la oportunidad de ejecutar ahí en mi día a día de trabajo. Entonces, a veces intentamos hacer una correlación con una determinada materia. Ah, yo estudié física, voy a hacer los cálculos de física en mi trabajo. No sé, a no ser que sea algo muy específico, no lo veo así. Entonces, yo nunca hice los cálculos de física en Atlas Copco, por ejemplo, pero de saber cómo las cosas se comportan, de entender cómo funciona la física y de incorporar eso el día a día, ahí sí. Eh, Después yo tuve la oportunidad de estudiar una parte de programación en la universidad. Eso también me ayudó bastante después cuando el segundo puesto que tuve yo fue técnico y ahí ya empezaron los equipos más electrónicos y ahí sí me ayudaba bastante por el estudio técnico, perdón, de la universidad por la parte de programación. Yo podría poner en práctica en mi día a día como técnico. Entonces ahí sí era más, había una conexión más directa de lo que yo aprendí en la universidad que yo podía ejecutar. Pero igual, no se utilizaba todo. Por ejemplo, termodinámica. Yo no utilizaba termodinámica en mi día a día. O McFlu, mecánica de los fluidos. Tampoco, pero depende de lo que está estudiando y de qué empresa vas a elegir. Seguramente hay otras empresas que se utiliza más de esas dos materias que yo comenté que no utilicé tanto. Seguramente una otra empresa se va a utilizar más de que la electrónica que se usa bastante en Atlas Copco. Perfecto. ¿Y cómo fue, digamos, en esos primeros años, en estas dos posiciones iniciales que nos comentabas, tu vínculo aprendiendo, ¿no? Con los jefes o gerentes que tuviste en aquel entonces en Atlas Copco? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje, de enseñanza? Mira, Atlas Copco es una empresa que siempre me dio mucho de eso, de conocimiento, de poder aprender o por el lado que yo comentaba ahora, de tener la disponibilidad de una plataforma o antes cuando no había eso, de poder tener los entrenamientos internos, de poder tener el intercambio que tenemos con los otros países. Entonces es una empresa que siempre me generó ese ambiente de aprendizaje y poder aprender de los jefes, que esos fueron los jefes que yo tuve cuando ingresé en la compañía, pero siempre tuve la suerte o la oportunidad de me tocar jefes que siempre me aportaron mucho. Entonces, en Atlas Copco tenemos esa relación de cambio, de interactuar no solamente con los jefes, pero con todos, con los pares, con la gente que se reporta a ti. Tenemos esa oportunidad de hacer ese intercambio de conocimiento, de aprendizaje. Aún más hoy en día que no existe eso de una jerarquía, que el jefe es lo que sabe más. Eso quizá en algún momento eso fue válido. Yo dudo, pero quizá en algún momento eso fue válido. Hoy no es así. Sabemos que no es así. Y en Atlas Copco te genera esa oportunidad, ese espacio de intercambio súper abierto, de no tener las puertas cerradas, y ahora tengo tiempo de hablar con esa persona o no. Acá tenemos de hecho estábamos hoy hablando, Marine, vos y yo, de cómo generar más espacios de interacción en nuestra oficina. Entonces, buscamos eso. Y contame, Leandro, ¿después de cuánto tiempo, después de que sucediera qué cosa, sentiste que estabas en condición de aplicar a otro puesto? ¿No? Porque estamos al inicio de estos 28 años de carrera, pero tenemos que llegar al día de hoy. Así que contame un poquito, ¿después de cuánto o en qué momento sentiste
voy a aplicar o me interesa otra posición y apostar al crecimiento dentro de Atlas Copco? Bueno, esto que comentabas de aplicar, está bueno explicar un poquito para los que son de afuera cómo funciona eso en Atlas Copco. Nosotros no tenemos un plan de carrera en Atlas Copco, entonces eh, siempre cuando hay un puesto nuevo o una oportunidad, ese puesto es publicado en una plataforma interna, nosotros llamamos de Internal Job Market, y cualquier uno que se sienta capaz con las condiciones para ese puesto se puede aplicar. Entonces se aplica a esa posición y ahí sí hay todo un proceso de selección que se elige el candidato más adecuado al puesto. Puede ser de forma interna o puede ser de forma también abierta al mercado. Eso está bueno explicar un poquito porque antes tenía ese concepto también, bueno, estoy en una compañía, luego de 3 años en ese puesto, yo tomo un otro rol, accedo a ese otro puesto, luego de 3, 4 años accedo a otro. Entonces, para nosotros en Atlas Copco no funciona exactamente así. Obviamente que es importante que cuando esté en un puesto haya cumplido con lo que se esperaba de vos. Y ahí luego la definición del próximo paso de la carrera es de uno mismo, es una definición muy próxima. Bueno, luego de esta explicación, para llegar a tu pregunta, no sé si yo tengo claro eso, cuánto tiempo yo esperaba para definir que estaba listo para aplicar a un otro puesto. Yo siempre, lo que tuve siempre claro para mí, Mariné, desde que ingresé en Atlas, es que yo me preguntaba siempre, primero si estaba cumpliendo con lo que se esperaba de mí. Yo siempre tuve esa autocrítica, mira, estoy haciendo bien mi trabajo, ¿qué tengo que aprender para hacer mejor mi trabajo? Siempre me preguntaba eso. Y después cuando ya me sentía un poquito más confortable en el puesto, sabía lo que hacer, estaba, como nosotros decimos, las cosas un poquito más bajo control, yo me preguntaba, ¿y ahora estoy listo para el próximo desafío? Si me surge la oportunidad, ¿estoy listo para esta oportunidad? Entonces, también siempre me preguntaba, ¿qué tengo que aprender para estar listo para el próximo puesto? Entonces, pero yo tenía una mirada ahí cortita de qué tengo que hacer ahora y qué tengo que hacer mañana. No tenía una visibilidad muy lejana. Entonces, yo no esperaba mucho si después de cuánto tiempo me sentí listo para aplicar el próximo puesto. Yo siempre tuve bastante tiempo en los puestos que yo ocupé. Como técnico de campo, creo que de campo no, se dice técnico de, de, Terreno. de terreno, me quedé como 6 años. Después yo tomé el rol de líder de proyectos, otros 6 años. Después tomé un otro puesto, me quedé como 5 años más. Entonces, más o menos por ahí, entiendo que a cada 5 años yo estaba cambiando de posición, un poquito más, un poquito menos. Pero así, con eso que yo te comentaba, con esa visibilidad más cerca, nunca con el pensamiento muy lejano. Perfecto. Y todo esto que ibas contándonos recién de cómo se fue dando la carrera, digo, todas estas cosas que aprendiste en tus primeros años, más técnicas, más manuales, como nos decías recién, ¿eso te sigue sirviendo en el día de hoy, conocer esos procesos? Si bien digamos, las herramientas van cambiando con el paso de los años y demás, todo ese conocimiento de terreno, como decías vos recién, ¿te sirve en el día de hoy para la posición que estás ocupando? Totalmente, totalmente. Eh, es un poco como decir con un técnico, con un DT de fútbol. Acá en Argentina usamos bastante las referencias de fútbol. Entonces, para ser un buen DT, es necesario que haya sido un buen jugador,
Entonces, creo que es importante saber de lo que está hablando y saber de las consecuencias de tomar una decisión u otra. Cuando yo miro hacia atrás de las posiciones que yo ocupé, no sé, estaría más o menos la mitad fueron posiciones de lo que nosotros llamamos de blue collar y la otra mitad de white collar. Entonces, blue collar son las personas que tienen que ejecutar más las cosas eh, en el día a día, o un técnico, o alguien que tiene más contacto con los productos, o no sé, un vendedor. Un planificador del servicio también. Un planificador de servicio, y los que son los white collar son las personas que están más en la oficina, cuidando del back office o con posiciones más administrativas. Entonces entiendo que fue más o menos mitad. O sea, fue súper importante todos los años que yo tuve en el día a día con ese conocimiento de cómo ejecutar las cosas, y que me da una base importante de soporte cuando tengo que tomar alguna decisión más administrativa, de saber de las consecuencias de esa decisión. Buenísimo. Y Leandro, contanos, ¿cuál fue la primera posición en la que tuviste un equipo a cargo? Digo, ¿cómo fue esa transición de ser un trabajador independiente, si se quiere, y de golpe tener un equipo con quien trabajar? Mira, con reportes directos, porque esa es otra cosa linda de Atlas Copco. Está siempre interactuando de alguna forma con otros equipos. Entonces, a veces no tenemos un equipo de reporte directo, pero estás ahí de una forma matricial, como responsable por un otro equipo o por una otra persona, aunque no sea de forma oficial, reportando para vos. Entonces, que yo tuve un equipo a cargo de forma oficial con reporte directo fue cuando yo ocupé la posición de gerente de ingeniería. Qué bueno que estamos hablando en la semana de ingeniería. Yo ocupé la posición de gerente de ingeniería en Atlas Copco. Y ahí, bueno, ¿qué hacemos con ese departamento de ingeniería en Atlas Copco? Tenemos algunos ubicados en distintas localidades en el mundo, de a donde nosotros hacemos algunas customizaciones en los equipos que vienen de la fábrica, de la casa matriz. Entonces, nuestra casa matriz está en Suecia, tenemos fábrica ahí en Suecia, tenemos fábrica en Hungría, tenemos fábrica en China, y todos los productos vienen por un centro de distribución que está ubicado en Bélgica. Y cuando esos productos llegan, nosotros entregamos los productos a nuestros clientes, hacemos la programación, puesta en marcha, y está, entregue. Pero algunos equipos demandan una customización, una ingeniería más dedicada. Entonces, a veces tiene como esos equipos que tenemos nosotros, que son, imagínate un equipo para ajustar un tornillo, por ejemplo. Ese equipo puede estar en la punta de un robot, de un brazo mecanizado, un robot, y ahí hacer toda esa integración, hacer esa programación, es como el concepto de cómo es la solución. Eso pasa por el departamento de ingeniería. Y ahí yo me tomé este rol. Creo que fueron más o menos 10, 12 años después de haber empezado en Atlas. Así que claramente sirvió tu experiencia de ver el detrás de escena, ¿no? Para esa posición. No, total. Una experiencia siempre va a servir para la próxima. Eso no tengo ninguna duda, Mariné. Y lo que yo te comentaba, estaba en la posición anterior a esa. Yo estaba trabajando como líder de proyectos. Yo tenía la responsabilidad de ejecutar ese tipo de solución que yo te comentaba. Entonces también, para dar un ejemplo un poquito más lúdico a los que nos están escuchando de afuera, imaginen una producción, una línea de producción de un auto. Y ahí
cuando vamos a ensamblar la llanta de este auto, viene como un equipo, un robocito, ese robot agarra las llantas por afuera, por la cubierta, lo posiciona en los tornillos, y ya viene otro equipo y hace el ajuste de los tornillos todos al mismo tiempo, pueden ser 4, 5. Entonces ese sistema es un sistema automático, totalmente sincronizado con la línea de producción, y tiene que ajustar con el torque correcto. Imagínate que en esa línea de producción pasan distintos autos con distintas configuraciones, distintos torques, y todo eso se define de forma automática por ese equipamiento. Entonces, eso que hacemos en Atlas Copco, una de las cosas que hacemos. Una de las tantas. Una de las tantas. Y para hacer eso, hace falta un líder de un proyecto, una persona que pueda entender la demanda del cliente y que pueda traducir internamente cómo sería la solución, después hacer un presupuesto para eso, negociamos la solución con el cliente y después ejecutar ese proyecto. Entonces, lleva bastante tiempo y es necesario desarrollar, ¿viste?, distintas habilidades, hacer el presupuesto, negociar con el cliente, entender de la parte técnica. Entonces ese fue el puesto que yo ocupé antes de ser gerente de ingeniería. Y estaba ahí, trabajando en eso y pensando, y se me toca la oportunidad de ser el gerente. ¿Qué habilidades adicionales tengo que tener? Y fui buscando la formación. Entiendo que es la manera. Y ahí, bueno, esa fue la primera vez que tuve gente a cargo. Creo que teníamos como 15 personas en ese centro de ingeniería. Un departamento grande. Era un departamento grande, sí. Perfecto. Y Leandro, ahora te hago una pregunta un poquito más personal, si se quiere. ¿Qué momento o si tenés algún logro o alguna experiencia que nos quieras compartir, que recuerdes, que más hayas disfrutado dentro de tu carrera profesional? Uy. Mira, Marine, no sé si exactamente alguna. Creo que todos los días nos deparamos con situaciones desafiantes, y para mí las situaciones desafiantes son las que después nos generan más satisfacción cuando logramos arreglar eso. Entiendo que yo después tuve la oportunidad de estudiar marketing, entonces hice un curso de posgrado de marketing, y en marketing hay una materia que se trabaja con las expectativas. Entonces yo me acuerdo bien que cuanto más se genera una tensión antes de una situación futura, si logramos llegar a esa situación futura con un éxito, la satisfacción es proporcional a esa tensión anterior. Bueno, eso es para cómo se arma una propaganda, tiene un montón de conceptos por detrás, pero creo que nuestra vida profesional es más o menos lo mismo. Hay una otra que... En la personal también, ¿no? En lo personal también. A eso iba. Hay una frase que se usa bastante en los deportes, que es no pain, no gain. Entonces, el logro que uno tiene también en los deportes es proporcional al esfuerzo anterior que tuvo para llegar a esa condición. Alcanzar. Entonces, entiendo que yo te puedo nombrar varias situaciones que me generó mucho placer o satisfacción en la compañía, pero siempre estuvo conectada con el tamaño del desafío. A veces me tocó participar de logros importantes, pero que mi esfuerzo no fue tan importante. Y ahí ya está bien, me regalaron esa. Entonces, lo que siempre me dio más placer fue las que no me fueron regaladas. Seguro. Así es. Y Leandro, aprovechando esto que hoy estamos probando esto por primera vez, de hablar con personas que están fuera de la compañía,
¿Qué le dirías hoy a estos jóvenes que miran y que ven Atlas como una oportunidad o que miran la compañía con cierto interés para su carrera profesional? ¿Qué les podrías decir? Creo que un poco tiene que ver con lo que yo estuve hablando hasta ahora. Es un poco de lo que yo encontré en esa compañía y hoy está mucho más preparada. La compañía tiene mucho más respaldo para entender las nuevas generaciones, la demanda de la nueva generación, la flexibilidad que hoy estamos, que no, nos adaptamos después de la pandemia. Entiendo que Atlas está en un otro momento con esa relevancia de entender las nuevas generaciones, de entender las demandas personales de cada uno, de cómo equilibrar la vida personal con la vida profesional. Entiendo que hoy somos una compañía bastante preparada para eso. Pero además de que sea Atlas Copco u otra empresa, cuando los que nos están escuchando, lo que pueden esperar de, de, del mercado del trabajo es, mira, todas las empresas van a tener sus puntos fuertes, van a tener sus debilidades. Es importante entender la cultura de la empresa, si la cultura de la empresa marchea con la tuya, si estás haciendo algo que le gusta hacer por, por una situación más amplia, ¿viste? De lo que crees que sirve para el mundo. Y después los problemas del día a día van a estar en cualquier lado. Y para eso estamos, para resolver los problemas del día a día. Entonces, si uno está esperando que va a ingresar a una compañía, todo prolijito, todas las etapas, todas limpitas, yo no creo en eso. Y a mí tampoco me gusta eso, me gusta poder aportar. Entonces, ¿qué hablaría para esas personas? Es eso, entender tu rol en ese contexto, entender lo que uno puede aportar en ese contexto, trabajar para eso, entender que las cosas tienen su tiempo. A veces nosotros queremos resultados inmediatos y el resultado tiene que madurar un poquito más, pero seguir apoyando, seguir empujando, seguir con ese esfuerzo de hacer con que las cosas sucedan y así que se generan los cambios por todos los lados, en una empresa, en su propia casa, en su salud física. Eh, los cambios se empiezan por un gatillo, pero la constancia es que va a generar el cambio, no es el gatillo no genera el cambio. Seguro, ni lo hace sostenible en el tiempo tampoco. Y Leandro, para ir terminando, así después ya dejamos tiempo para preguntas. Ese Leandro de 17 años, y ahí llegamos un poquito hacia el final de tu carrera o hacia tu presente, ¿no? Hacia el final. Pero ese Leandro de 17 años, ¿se imaginaba hoy se imaginaba a futuro como expatriado viviendo en otro país, en la misma compañía que inició a los 17 años? No, no, te soy sincero, nunca me imaginé ni siquiera en la misma compañía, ni siquiera en otra compañía. Es un poco de lo que yo comentaba. Yo tenía un poco esa visibilidad de qué tengo que hacer para la próxima etapa. Entonces, nunca proyecté eso, Mariné. Mirando hacia atrás, es una linda carrera. Me siento bastante orgulloso de poder trabajar en esa compañía por tantos años. Pero nunca fue algo que yo proyecté desde el principio, que me miraba en una determinada posición, ni esa ni otras, ni siquiera fuera del país. Entonces son esas cosas lindas que te proporcionan Atlas Copco y hoy es otra vez, cuando yo me mudé para acá hace 3 años, ahí sí me generó un montón de expectativas más por el lado cómo es vivir en un otro país con la familia, y ahí sí me generó incluso alguna ansiedad de cómo iba a ser ese cambio, y hoy mirando hacia atrás
es algo que fue bastante placeroso. Eh, eh, Disfruto bastante de vivir acá, disfruto bastante del rol que tengo hoy en otro país y otra vez, no esperaba y fue algo lindo que me proporcionó Atlas Copco. Soy muy agradecido a eso. Perfecto. Y Leandro, por último, y con esto terminamos, ¿qué le dirías a ese Leandro que salía de la escuela secundaria y que empezaba a trabajar? Son preguntas difíciles, son más filosóficas esas. Es la idea, es la idea. Pero por ahí son todas las preguntas que tienen hoy las personas que nos están escuchando y viendo. Mira, creo que un poco de lo que yo había comentado, darle tiempo a las cosas, seguir haciendo el tuyo, es bastante importante hacer tu propia, generar el espacio de que algo surja, de que algo aconteza. Entonces, estás seguro que estás haciendo tu trabajo de la mejor forma posible, de la mejor manera posible. Seguir aprendiendo, no deje nunca de aprender. No crees que llegaste a un punto de que ya lo sabes de forma suficiente, porque este punto nunca va a llegar. Nunca vamos a aprender de forma suficiente. Siempre vamos a tener algo nuevo que aprender, algo nuevo que estudiar, algo nuevo de ingresar por otro camino, de aprender distintas formas de hacer a veces las mismas cosas. Entonces nunca deje de aprender y por último tenga paciencia, porque las cosas van a suceder en su tiempo, tenga paciencia y darle tiempo al tiempo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por tu tiempo, por tu sabiduría de siempre y por poder compartir todos estos años de experiencia dentro de la compañía con todos nosotros. Ahora, si quieren, por el chat les voy a pedir que quienes tengan algún tipo de pregunta para hacerle a Leandro las vayan dejando. Mientras tanto, yo les voy a ir compartiendo, mientras van dejando las preguntas, les voy compartiendo unos códigos QR para contestar acerca de una encuesta del evento y para que puedan ver las vacantes disponibles dentro de la compañía. Creo que hay una Sí, en hay el una chat, preguntita, ¿no? ahí la estoy viendo, pero ¿Cuál mientras es, tanto voy compartiendo. Va, si cuál querés es leerte la voz. sí, yo la leo. ¿Cuáles considera que son las nuevas demandas de habilidades o conocimientos para los nuevos ingenieros? Mira, eh, acá creo que tenemos que mirar un poquito las eras evolutivas, ¿no? Había un momento en que el conocimiento era la cosa más importante a tenerse. Y las personas más valoradas en una empresa eran las personas con más conocimiento por la mirada técnica. Después vino una era de no, que el conocimiento obviamente que seguía siendo relevante, pero también con una pata emocional. Entonces, si hablamos de QI, ¿cómo se dice en castellano? Coeficiente intelectual, QI, después el coeficiente emocional, y ahí nosotros nos quedamos bastante tiempo en esa era de las personas que las habilidades de autocontrol, de cómo controlar las emociones, de cómo coordinar las dos cosas juntas, el conocimiento, de ser una persona que pudiera interactuar con otros equipos, una persona que se interrelacionaba bien con otros equipos de trabajo. Y ahora ya estamos también sumando a esas dos eras la era de la adaptatividad. Entonces, hoy las personas tienen que ser más rápidas en adaptarse a una determinada situación. En Atlas Copco nosotros llamamos eso de resiliencia. Entonces, la capacidad que uno tiene de
adaptarse a una nueva situación. La resiliencia viene de las físicas, de la capacidad de un material que tiene una determinada forma, y cuando se aplica una fuerza a ese material se deforma, y cuando se deja de aplicar esa fuerza, la capacidad que el material tiene de volver a la situación anterior. Eso se llama resiliencia en las físicas. Y ahí, trasladando eso a nuestro día a día, las corporaciones, hoy se valora mucho las personas que tienen esa condición de adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, viste, estamos ahí con un mundo con guerra, con faltantes de semiconductores por un lado, y después de golpe tenemos que tomar decisiones estratégicas de forma muy, muy rápida. Entonces, entiendo que esas serían habilidades importantes, no solamente a los ingenieros, pero para todos que quieren ingresar en el mercado de trabajo. Entender eso, su propia capacidad de adaptarse. Seguro. No sé si hay alguna otra pregunta, por el momento en el chat no estoy viendo otra. Pero bueno, mientras tanto, aprovecho para volver a invitarlos a las conferencias de los próximos días. Ya no vamos a estar presentes ni Leandro ni yo, porque van a estar liderando otros países. Algunas charlas son más de contenido técnico, otras sobre cuestiones que nos cruzan transversalmente en estos tiempos modernos que relataba un poquito Leandro recién, así que los invitamos a sumarse los próximos días. Bueno, por el momento veo que no hay otras preguntas, así que si te parece, Leandro, vamos terminando. Les agradecemos la participación a todos y a todas. A Leandro, a vos por compartir nuevamente todo este conocimiento. Así que aprovechamos y los invitamos también a aplicar en las posiciones que tenemos actualmente o a futuras vacantes. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana en una nueva transmisión de esta Semana de la Ingeniería.